Continúa en agenda y la situación en Siria, que cada vez es más preocupante. Vamos a hablar con nuestra analista internacional, politóloga, Fernanda Cornejo. ¿Qué está pasando en Siria con la liberación de los presos y qué pasa con los rebeldes? Esto que veníamos hablando en días anteriores. Fer, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? Bueno, lo señalabas tú, está todo bastante cambiante allá en Siria. Lo que sí tenemos certeza es que Bashar al-Assad ya fue derrocado tras más de 20 años de mandato, luego de haber sido el heredero de su padre, que ya había tenido una gestión bastante cuestionada. Sin embargo, él ya fue asilado en Rusia. Esto ya ha sido confirmado por distintas fuentes del Kremlin también. Pero lo que ocurre en este momento allá es que se liberaron a los presos tras la caída de al-Assad, prisioneros que estaban ahí algunos desde el 2011, desde que inició la guerra civil en el contexto de la primavera árabe, y ellos fueron liberados desde la prisión de Cernaya, una prisión donde internacionalmente se condenó por presuntas violaciones a los derechos humanos en manos del mandato de al-Assad, y también personas que habían estado encarceladas, ¿no?, por pertenecer a este movimiento que era completamente opuesto al Assad, a los rebeldes que son en este momento quienes están al mando de Siria. Hoy asumió como jefe de gobierno transitorio Mohammad al-Bashir, quien fue en su minuto el jefe de el movimiento de la rebelión en contra de al-Assad. Él tuvo bastante desempeño, ¿no?, a partir de enero respecto de lo que estaba ocurriendo allá en Siria. Tuvo que enfrentarse directamente a todo el gobierno de al-Assad, pero en este momento él ya asume este mandato interino, no permanente, sino que se espera que ya se tome una resolución política de cómo va a ser el devenir de Siria. Cuando hablamos de Siria y una relación muy fuerte, de hecho, Bashar al-Assad está con asilo en Rusia, con bases rusas en Siria. ¿Hoy crees que cambia hacia el lado de los Estados Unidos a través de estos rebeldes o serían independientes, Fer? Me parece más, Santi, que va a ir por una línea independiente para los Estados Unidos en este momento. No es ningún negocio apoyar directamente la gestión de los rebeldes. Sí, no tienen ninguna certeza sobre cómo va a ser su actuar una vez que ya empiece a estar en curso esta gestión de Mohammad al-Bashir. Sin embargo, Santi, lo que sí podemos ver es que Rusia está con un papel muy importante en este sentido, pero que Irán ha sido bastante debilitado. Que haya caído al-Assad como un gran líder, no un gran aliado tanto de Rusia como de Irán, deja en una posición mucho más de desventaja a Irán en ese sentido. Rusia no, porque Rusia ha logrado desplegarse y es un contexto completamente distinto al que se está viviendo en la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero Irán sí queda debilitado respecto de su posición inicial. Ya habíamos visto que Hezbollah había firmado un alto al fuego con Israel, estaban empezando a generarse algún tipo de diálogo y un camino con un poquito de luces de esperanza. Sin embargo, con esto Irán queda en una posición de negociación mucho más decadente que la que tenía en algún momento. ¿Qué pasa con los Estados Unidos y los presos? Entendiendo que, hablando de la primavera árabe, había grupos terroristas que se los vinculan a los rebeldes, de liberar a los presos, pueden ser parte de la historia de estos rebeldes. Bueno, se señala justamente, Santi, que hasta 2012 Fer, ¿me había escuchás? miembros del... Te escucho perfecto, ¿yo? Ahí te estoy perdiendo, no sé si te están escuchando. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Bien, continuamos entonces, Fer. ¿Me escuchas? ¿Ahí sí? Sí, Fer, te escuchamos. Ya, perfecto. No, lo que te decía, Santi, es que, bueno, justamente hay una parte importante de los rebeldes que había sido vinculada con Al-Qaeda. Sin embargo, el sector más político organizado de ese 2016 habían roto esos vínculos. Y como todo esto es tan incipiente, Santi, es complejo asegurar que van a seguir en esa línea cuando los que estaban vinculados a Al-Qaeda o bien van a dar una señal de espaldarazo a todo este bloque que se ha formado, que tiene que ver con Emiratos Árabes, Estados Unidos, Egipto, también Israel. Entonces, en esa dirección es complejo ver todavía cómo se están ordenando, pero existe claramente el riesgo y la amenaza de que haya algunos prisioneros que estén siendo liberados que sí tengan un vínculo real con Al-Qaeda.
Claro, por eso lo planteábamos, ¿no? Porque lo veníamos manifestando que estaba la situación de Al-Qaeda, que se había adjudicado muchos actos terroristas en otro momento de la historia mundial. Sí, sí, justamente por lo mismo hay que estar mirando atentamente lo que está ocurriendo allá y cuáles van a ser los movimientos, porque hasta hace alguna hora estas personas seguían retenidas en la prisión, sin embargo ahora van a tener otra capacidad organizacional, van a poder tener otro tipo de vínculos ya fuera de esa prisión que, insisto, fue bastante denunciada por los crímenes de lesa humanidad, por vulneraciones a los derechos humanos. Entonces ya con esta, porque también el antes y el después de la prisión también marca un hito importante, ¿no? Entonces Claro. para las personas que tuvieron alguna tendencia que estaba vinculada con actos terroristas o con algún tipo de venganza, puede llevarlos a extrapolar esa ira con Estados Unidos o con Rusia incluso como amenaza, entendiendo Claro. que Bashar al-Assad se encuentra justamente refugiado en Rusia. Entonces están los focos de ambos polos puestos completamente en cómo se va a desarrollar toda esta estadía en libertad, ¿no? De estos rebeldes que estaban en prisión. Fer, ¿qué se sabe de las puertas de Europa? ¿Qué se sabe del país que comparte fronteras, pero es la entrada de Europa? Estamos hablando de Turquía. ¿Cuál es la relación que tenía o que puede llegar a tener con estos rebeldes? Bueno, hay bastante relación, de hecho las estrategias de liberación y las estrategias también que se utilizaron en su momento en la primavera árabe fueron bastante similares vinculándolo al rol de los rebeldes, ¿no? Los kurdos por una parte, los rebeldes por otra parte, algunos lograron derrocar a quienes eran sus mandatarios en ese contexto, sin embargo, lo hablábamos ayer, ¿no, Santi? Que uno de los pocos líderes que se logró mantener en el poder fue Bashar al-Assad. Entonces ahí los rusos, o sea, los rebeldes perdieron un poco de Claro. legitimidad a nivel geopolítico, pero en ese sentido, en este momento están en su revancha. Y es muy probable que también puedan generar ciertas alianzas. Por eso también esbozaba anteriormente que ver a los rebeldes que estaban en prisión ahora circulando libremente puede llevar a que se desplieguen de otra manera, que generen otro tipo de alianzas que incluso en este momento no podríamos ver, no estaríamos imaginando. Sin duda, Fer, vamos a seguir de cerca porque me parece que de aquí vamos a tener mucho para analizar, sobre todo quiénes son los que quedan finalmente en libertad. Gracias por estar con nosotros, Fer. Sin duda. No, por favor, un abrazo. Fernanda Cornejo, analista internacional, politóloga, con la situación de Siria.